Estuvimos viendo la semana pasada acerca de el por qué existieron los endemoniados en los tiempos tanto de Cristo como de los apóstoles. Estuvimos estudiando que Dios permitió los endemoniados, permitió que los demonios poseyeran personas de diferentes edades e incluso niños. Y esto lo permitió Dios con el propósito de que Cristo pudiera durante su ministerio echar fuera a estos espíritus malos y entonces manifestar, evidenciar que Cristo era el Mesías, que venía de parte de Dios y que Él tenía el poder sobre los demonios. Como hemos estudiado en varios textos, cómo se nos menciona acerca de esta verdad, cómo es que la obra del Espíritu Santo, el poder que mostraba a través de nuestro Señor Jesucristo, era precisamente para mostrar eso, el poder de Dios sobre los demonios. Esto a mano de nuestro Señor Jesús. Estuvimos viendo que todas las señales que Jesús hacía daba evidencia que venía del cielo, como lo dijo Nicodemo. También estuvimos viendo acerca de por qué Dios permitió los endemoniados en los tiempos apostólicos. Estuvimos viendo cómo nuestro Señor Jesucristo les dio autoridad a los apóstoles sobre los espíritus malos durante su ministerio. Luego también nuestro Señor Jesucristo les dio autoridad sobre los demonios y les dio la potestad de realizar toda clase de señales, de prodigios, para de esa manera también evidenciar el poder de Dios que estaba siendo efectuado a manos de ellos. Estuvimos viendo Marcos 16, versículo 17, donde a la letra dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, tomarán cosas mortíferas y no les hará daño, etc. Vimos también que habían 5 señales de apóstol, 5 señales que evidenciaban que estos hombres habían sido enviados por Cristo, que estos hombres tenían la autoridad del Señor para poder realizar todas estas proezas. Vimos cómo estas señales, el apóstol Pablo apela a ellas cuando está defendiendo su apostolado, diciendo que entre los corintios fueron hechas las señales de apóstol. O sea que habían 5 señales que evidenciaba que una persona era enviado directamente por Cristo, o sea, que era un apóstol. Y esto es lo que hicieron los apóstoles. Empezaron a hacer milagros, empezaron a echar fuera demonios y a hacer todas las señales que Cristo les dio que hicieran. Luego vimos que la razón de ello era para mostrar que venían de Dios, por supuesto, que eran enviados del Señor, que tenían la autoridad, que tenían el respaldo de Dios. Luego servía para poder dar ese respaldo de Dios a la palabra que estaban predicando. ¿Se acuerdan? Esto también lo estuvimos viendo en Marcos 16 y el versículo 20. Cuando ellos salieron, les seguían las señales, dice, confirmando la palabra que ellos iban predicando. En la oración de los discípulos, en la oración de ellos, cuando están ahí en esa condición de que estaban siendo perseguidos, de que estaban siendo amenazados, ¿se acuerdan que ellos estuvieron orando a Dios? Y ellos pedían que les permitieran seguir predicando, ¿se acuerdan? Y dentro de esa oración dijeron: mientras tú haces estos milagros, ¿no? Así que los milagros eran para respaldar, para evidenciar que ellos venían de Dios.
que no estaban inventando cosas, que no estaban hablando por sí mismos, sino que directamente del Señor. Ahora, algunos de estos poderes los apóstoles lo transmitían a través de las imposiciones de manos, ¿sí? En esto nos quedamos y vamos a ahondar más acerca de este punto, de cómo los apóstoles transmitían algunos de estos dones a las personas. O sea, ellos no tenían todos estos poderes. Los que recibían la imposición de manos de los apóstoles no tenían todas las señales. Algunas de ellas tenían. Pero bueno, primero vamos a ver acerca de la imposición de manos. Nosotros encontramos en la Biblia que la imposición de manos era una práctica cultural de primera instancia. Era una manera de proferir autoridad, como de manifestar o dar por manifiesto que esa persona estaba siendo autorizada, que estaba siendo enviada con la autoridad necesaria. Por eso se imponían las manos. Y no necesariamente que toda imposición de manos daba poderes sobrenaturales, no. Si bien es cierto que a través de la imposición de manos se otorgaban ciertos dones de prodigios, pero no siempre en todas las imposiciones se hacía semejante cosa, sino que esto dependía del propósito, las circunstancias y especialmente la voluntad del Espíritu Santo. Pero vamos a ir por partes, vamos a ir aclarando todo esto. Lo primero que vamos a ver es que la imposición de manos entonces era una cultura. Luego, número 2, la imposición de manos fue utilizada por los apóstoles para transmitir los poderes. Para esto vamos a ir a un pasaje, Hechos capítulo 6, y vamos a leer versículos 6 al versículos 7 y 8, por favor. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, y estaban llenos de gracia y de poder, hacia grandes prodigios y señales entre el pueblo. El 8, lo leemos otra vez. Y estaban... No, este ahí fue donde me es Esteban. perdón. Sí. Esteban, Okay. lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Muy bien. Ok. Aquí en el versículo 8 tenemos a un hombre llamado Esteban, ¿sí? Donde dice que este hombre, ¿qué hacía? Grandes prodigios. Grandes prodigios, Señales. milagros, señales, ¿sí? Ahora, ¿quién era Esteban? ¿Alguien sabe quién era Esteban? Aparte de que es el hijo de la hermana reina. ¿Quién era Esteban? ¿Quién era Esteban? ¿Alguien se acuerda? A ver. Uno a la vez. Era uno de los apóstoles. Esteban, ¿quién era Esteban? Fue el primer mártir del cristianismo. Ok, fue el primer mártir del cristianismo, sí. Pero, ¿cómo aparece en la escena Esteban? Ya tomaron hermenéutica, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué tendríamos que hacer? Si ustedes se encuentran allá afuera con alguien, oiga, hermano, hermana, ¿quién eres Esteban? ¿Qué harían ustedes? No se van a quedar así como, ándale, déjame le hablo, a ver, con a quien más confianza le tenga. No, ¿qué harían? Era un varón lleno de fe. Ajá. En Hechos 6:5 Ok. habla de él. Muy bien. Ahora, ¿cómo aparece en la escena? ¿Bajo qué circunstancia aparece Esteban? Les decía yo de hermenéutica porque una de las cosas que hay que hacer es ir al contexto. Dice que era un varón de buen testimonio. Ah, muy bien.
¿Y cómo es que aparece en escena? ¿Qué había? ¿Qué estaba pasando ahí? ¿O por qué aparece él? Los apóstoles estaban eligiendo diáconos. Ok, muy Iban a bien. elegir algunos varones y entre ellos fue elegido Esteban. Ajá, muy bien. Fíjense bien lo que estaba pasando. Acuérdense que aumentó, dice el texto del versículo 1, aumentó la hermandad y con el aumento de la membresía aumentaron las dificultades, ¿sí? De tal manera que estaba suscitándose murmuraciones, porque que aquellas le dan más, que a estas le dan menos, y entonces ahí los apóstoles decían, no, bueno, pues que ¿cómo nosotros vamos a dejar de hacer lo que sabemos hacer, predicar, enseñar por servir mesas? Vamos a buscar a 7 varones que hagan este trabajo. ¿Ok? Entonces buscaron a 7 varones de buen testimonio, y ahí nos dice que así era Esteban. Hay varios, ¿sí? Leamos versículo 6, por favor. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ok. Quienes orando les impusieron las manos. ¿Ok? Y ahí empieza a dar la lista de esos varones, ¿sí? Ahí están los nombres de esos varones. Entre esos varones encontramos a Esteban. O sea, ¿a qué voy con esto, hermanos? Que en el versículo 8 nosotros encontramos a Esteban haciendo milagros, ¿sí? Realizando toda clase de prodigios, señales. Pero ¿cómo obtuvo Esteban estos milagros? ¿Cómo obtuvo estos dones para hacer estas señales? ¿Cómo lo obtuvo? Por medio de la imposición de Por manos. medio de la imposición de las manos ¿de quiénes? De los De los apóstoles. Esto es muy importante. Los apóstoles impusieron sus manos sobre Esteban, y entonces Esteban recibió el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, por eso lo vemos en el versículo 8, realizando todas esas cosas. Ahora, otro de estos hombres, que también es lo mismo, Hechos 8, versículos 6 y 7, por favor. Hechos 8, versículos 6 y 7. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Muy bien. Ahí encontramos a Felipe también realizando prodigios, señales, milagros. Ajá. Ahora, veamos que Felipe era también uno de los 7 varones. ¿Sí? Ahí está también Felipe. Entonces, Felipe también recibió la imposición de las manos. Con esa imposición de las manos, Felipe recibe ese poder para realizar estas señales, estos prodigios, ¿sí? Por eso lo vemos ahí echando fuera demonios, lo vemos ahí levantando cojos, etc. Ahora, la semana pasada nos quedamos en esto. Nos quedamos en que un hombre llamado Simón, y ya hablamos también acerca de él, de este charlatán. Vimos que este hombre, noten de qué manera se expresa el Espíritu Santo conforme a esta narración. Notemos lo siguiente. Vamos a leer desde el versículo 14, por favor, al 16. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Muy bien. Ok.
vemos acá lo siguiente. Vemos que por la imposición de manos se daban estos poderes. Ahora, ¿las manos de quién? De los apóstoles. De los apóstoles. Esto es muy importante entenderlo acá. Fíjense bien en lo siguiente. Cuando se escucha que en Samaria, en Jerusalén se escuchó que en Samaria estaba predicándose el evangelio y que estaba viendo frutos, entonces los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan. Ahora, si todos pueden imponer las manos para poder proferir los dones, entonces no habría sido necesario que Pedro y Juan hubiesen sido enviados a Samaria para poder imponer las manos. Porque bien pudo haberlo hecho Felipe. Sin embargo, no lo hizo. Felipe se concretó a predicar, a realizar estos prodigios y hasta ahí, ¿sí? Y bautizarlos, por supuesto. Hasta ahí se terminó la función de Felipe. Felipe no podía imponer las manos, no para poder realizar estos prodigios o pasar más bien estos prodigios y estas señales. Fue necesario llegar o enviar más bien a los apóstoles y que estos llegaran a Samaria para que luego ellos impusieran las manos, ¿sí? Para poder transmitir los dones. Ahora, notemos lo siguiente. Veamos lo que dice versículo 16, por favor, lo leemos. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ok, 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ok, dice acá el 17, entonces les imponían las manos. ¿Y qué pasaba? Recibían el Espíritu Santo. Ahora, ahorita vamos a entrar a otro punto acá. Bueno, lo primero que tiene que estar establecido es que solamente los apóstoles tenían la facultad de imponer las manos para poder transmitir los dones. Esto tiene que quedar sumamente claro, ¿sí? En base a Hechos capítulo 6, versículo 6, ellos impusieron las manos. Luego vemos a Esteban y a Felipe realizando estos prodigios y señales. En base a que tuvieron que llegar Pedro y Juan, apóstoles, a Samaria para poder imponer las manos, ¿sí? Y que ellos, solamente ellos, tenían esa autoridad de imponer las manos y transmitir los dones. No había otra forma, hermanos. Ahora, esta misma verdad la atestigua este hombre, Simón, versículo 18, ¿qué dice? Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ok, vean cómo Simón, ese hombre nada más estaba observando la situación, vio que Felipe no imponía las manos, Felipe no estaba haciendo, o sea, primero Simón se maravilló de las cosas que estaba haciendo Felipe, ¿se acuerdan? Eso lo vimos en el contexto. Vimos que Felipe se maravilló de cómo Felipe hacía estas grandes maravillas. Se quedó sorprendido. Y es lo que argumentamos la otra vez. ¿Cómo se va a sorprender de algo que supuestamente él hacía ya? Eso prueba que él no hacía esas cosas. Así que vemos que ese hombre, Simón, se había maravillado de lo que hacía Felipe. Note cómo se maravilló de lo que hacía Felipe en cuanto a las señales y prodigios. Pero en ningún momento vio Simón a Felipe imponiendo las manos. Y que como resultado vinieran los prodigios. ¿Sí me estoy explicando? Sino que hasta que llegó Pedro y Juan a Samaria, y entonces ellos impusieron las manos, fue entonces que Simón ve que a través de la imposición de las manos de los apóstoles, vean, eso es importantísimo, que a través de la imposición de la mano de los apóstoles se transmitía este poder. Y entonces ya les ofreció dinero. Esa es otra historia. Acá el punto es que
la imposición de las manos de los apóstoles era la única manera de transmitir el poder. ¿Se acuerdan que leíamos 2 de Timoteo capítulo 1 y el versículo 6 la semana pasada? Acerca del apóstol Pablo diciendo, te aconsejo que avives el fuego, dice, que reavives el fuego que hay en ti, el cual recibiste por la imposición de mis manos, dice Pablo. ¿Sí? O sea que Timoteo, de acuerdo a ese texto, tenía alguna clase de poder, él podía hacer milagros, y esto porque Pablo le impuso las manos. ¿Sí? Él mismo dice, por la imposición de mis manos. O sea que sin imposición de las manos no hay poder. Ahora vamos a aclarar esto un poco más acerca de lo que está sucediendo en Samaria en base a la pregunta que nos hacían la otra vez. Veamos lo que dice el texto. Versículo 16, por favor. De Hechos 8. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Muy bien. Ok. Aquí vamos a aclarar algo, y esto es muy importante entenderlo. Una cosa es el bautismo en agua, por medio del cual se obtiene la maravillosa promesa del don del Espíritu Santo. Veamos lo que dice el texto. Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39, por favor. Hechos 2, 38 y 39. ¿Qué dice? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Muy bien. Ok, notemos esto, Tenemos que considerar lo que está diciendo Pedro. Pedro está hablando acerca del bautismo en agua, el bautismo para perdón de pecados, el bautismo para recibir el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y vean, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, noten versículo 39. Porque para vosotros, ¿qué dice? Es la promesa. Es la promesa. Bueno, ¿qué promesa? La promesa de recibir el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Y luego, ¿y para quién más? Para sus hijos, para vuestros hijos. ¿Para quién más? Para todos los que están lejos. Para todos los que están lejos. ¿Y para quién más? Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, dice el texto. Vean cómo el bautismo en agua, el cual resulta en la regeneración de nuestro espíritu, de nuestra alma, el cual resulta en perdón de pecados, el cual resulta en poder recibir el don del Espíritu Santo. Esta es una promesa para toda persona, en todo lugar, ¿sí? Eso no hay duda. Y esta promesa, mis hermanos, la habían recibido ya esos cristianos. Veamos lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 12, por favor. Noten qué dice el texto. Hechos 8, 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Ok. Ahí vemos que Felipe estaba predicando. Luego esta gente creyó al evangelio. Y entonces, ¿qué pasó? Fueron bautizados en agua. Y entonces, ahí ellos se hicieron acreedores de la maravillosa promesa: perdón de pecados, vida eterna, comunión estrecha, don del Espíritu Santo, todo lo que el Espíritu, todo lo que el bautismo da, ¿sí? Ellos ya lo tenían. Pero dice el versículo 16, leámoslo otra vez, ya con esto en mente, versículo 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Muy bien, fíjense bien, hermanos.
está hablando del poder del Espíritu Santo, ¿sí? Y en este sentido, se habla de el Espíritu Santo como, a esto se le llama una metonimia, ¿sí? Una metonimia es una figura de dicción, es una figura retórica que consiste en poner la causa por el efecto, la señal o símbolo por la realidad. Voy a explicarlo. Cuando alguien nos dice, ¿me das un vaso de agua? ¿Okay? Muchas veces ¿cómo se llama? El alarde, ¿no? De decir, yo hablo correctamente, la Real Academia, todo lo que da, que dice, perdón, ¿vaso de agua? Será un vaso con agua, ¿no? Haciendo alarde de la supuesta abundancia del lenguaje. Pero mis hermanos, es una figura de dicción, ¿sí? Un vaso de agua es una metonimia. Es como cuando decimos, me acabé el plato, me acabé todo el plato, ¿no? ¿Ok? Y luego otra vez, ese alarde burlón, ¿verdad? De decir, a ver, piensa, ¿el plato? ¿Te comiste el plato? Será la comida. ¿Sí? ¿Les ha pasado eso? Quizás hemos sido protagonistas de esto. Pero hermanos, es una figura de dicción y se llama metonimia, ¿sí? Es decir que esta figura de dicción consiste en poner la causa por el efecto, la señal o símbolo por la realidad. O sea que nos hace referencia a que en lugar de poner el contenido o hablar y decir, me comí toda la comida, en lugar de decir así, decimos, me eché el plato entero, ¿sí? Pero eso es una figura de dicción, hermanos, es una metonimia. Es como cuando alguien se está calentando su carro y dicen, está hirviendo el radiador. ¿Está hirviendo el radiador? ¿O está hirviendo el agua que contiene el radiador? ¿Ven? O sea, esas son figuras de dicción. Es una figura de dicción. Entonces, en este sentido, cuando dice que ellos recibieron el Espíritu Santo, no es de que hayan recibido el Espíritu Santo. Ellos recibieron el poder del Espíritu Santo. Noten lo que dice Hechos capítulo 1 y el versículo 8, refiriéndose al poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8, ¿qué dice el texto, por favor? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien, aquí vemos cómo el Espíritu Santo, hablando Jesús a sus apóstoles, les dice, pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea que recibir el Espíritu Santo, en este contexto, hace referencia a recibir el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Así que dice allá el versículo que ellos, cuando recibieron la imposición de manos, recibieron el Espíritu Santo porque aún no lo habían recibido. Ahora noten lo que sigue diciendo, versículo 16, por favor. Otra vez lo leemos. Ajá, 8:16. Porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ok, dicen que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, o sea, habían sido bautizados en agua, y con ese bautismo ellos habían recibido la promesa del Espíritu Santo, del don del Espíritu Santo, habían recibido todo lo que implica o lo que resulta el ser bautizado en agua. Pero el texto dice que aún no habían venido sobre ellos el Espíritu Santo, porque solamente habían sido bautizados en agua. O sea que una cosa es bautizarse en agua, recibir el don del Espíritu Santo, y otra cosa es recibir el poder del Espíritu Santo. No sé si me voy explicando, hermanos.
Sí, me voy explicando. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí, por favor? Sí, sí estamos claros. Bueno, entonces el don venía siendo todo lo que implica ser bautizado, por ejemplo, en la salvación y la Así es. Exactamente. Sí, ¿no? la promesa del don del Espíritu Santo. E incluso el Espíritu Santo mismo, ¿no? Como promesa, como garantía de que estamos en el camino correcto para recibir la vida eterna. Pero el poder del Espíritu Santo no se recibe en el bautismo en agua. ¿Ok? O sea, en el bautismo en agua no hay poder del Espíritu Santo. Es decir, el bautismo en agua no contiene la promesa del poder del Espíritu Santo. Tiene muchas promesas, ¿sí? Menos la del poder del Espíritu Santo. Y eso lo podemos ver claro, ¿eh? O sea, vemos acá cómo hay esta gran distinción, ¿sí? Ellos ya habían sido bautizados, pero aún no habían recibido el Espíritu Santo. O sea, aún no habían recibido el poder del Espíritu Santo. Hasta que vinieron los apóstoles, les impusieron las manos y entonces recibieron el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, vayamos a otro ejemplo, por favor. Vamos a Hechos, capítulo 19. Y vamos a leer versículo 5, por favor. Hechos 19, 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Muy bien. Veamos algo similar, ¿eh? A ver, vamos a ver. Versículo 5. Aquellos hombres que habían sido bautizados en agua antes, en el bautismo de Juan, y luego ellos no habían recibido el don del Espíritu Santo, porque dice que ni siquiera habían oído hablar de eso, del Espíritu Santo. Y entonces cuando Pablo les empieza a explicar, entonces ellos son bautizados en agua. Pero vean otra vez la distinción, ¿sí? En el versículo 5 vemos a estos hombres siendo bautizados en agua, pero luego vemos en el versículo 6, leámoslo otra vez. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Muy bien, vean cómo en este sentido el Espíritu Santo viene sobre ellos, dice el texto, pero ¿en qué sentido? En el sentido de dar poder, ¿sí? O sea, el Espíritu Santo es quien da el poder. Entonces vemos lo siguiente. Una cosa es el bautismo en agua, en el cual recibimos todas las promesas de Dios, la vida eterna, la salvación, el don del Espíritu Santo. Pero ahí no se da el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo se daba a través de la imposición de las manos de los apóstoles. No había otra forma, hermanos. A través de la imposición de las manos de los apóstoles. Así que lo que estamos viendo es que el echar fuera demonios y todas estas cosas de señales y prodigios, sí habían muchos que lo tenían. Obviamente no todos hacían las mismas señales, o no todos tenían todas las señales, sino que algunos tenían esto, diferentes señales. Algunos quizás tenían 2, 3, algunos 1, ¿sí? Eso dependía de la voluntad del Espíritu Santo. Veamos el texto. Primera de Corintios capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 8 al 11, por favor. Porque a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas.
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiera. Muy bien. Aquí vemos diferentes dones, ¿ok? Diferentes señales y prodigios. Pero lo que termina diciendo en el versículo 11 es que esto era dado, era repartido, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y esto era como Él quería, ¿sí? Obviamente a través de la imposición de las manos de los apóstoles. Ahora, notemos cómo no todos hacían la misma cosa. Leamos versículos 28 y 29, por favor. ¿Qué dice? De ahí mismo. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Ok, veamos aquí puras, esto ya lo estudiamos cuando hablamos, creo que de las lenguas, ¿no? ¿Alguien se acuerda de esto? Que leíamos, que estudiábamos, que en este pasaje se habla de que a cada uno se le da diferente don y no todos eran apóstoles. Habían unos apóstoles, habían otros profetas, habían otros maestros, diferentes, ¿sí? Unos hablaban en lenguas, otros interpretaban lenguas, etc. Luego lanza una serie de preguntas retóricas. ¿Son todos apóstoles? Claro que no. ¿Son todos maestros? Claro que no. ¿Hablan todos lenguas? Claro que no. ¿Hacen todos milagros? Por supuesto que no. Son preguntas retóricas que en sí mismas llevan la respuesta, y la respuesta es no, ¿sí? Entonces, lo que vemos aquí es que el Espíritu Santo daba estos dones. Entre estos, los dones que daba el Espíritu Santo, estaba el echar fuera demonios. Esto a través de la imposición de las manos. Así que puede haber hoy en día quienes hagan milagros. No. Nada más los dones. ¿Por qué no? Porque ya no hay apóstoles que impongan las manos, ¿sí? O sea, cuando murió el último apóstol, que fue Juan, ese fue el último apóstol, ahí terminó todo, ¿sí? Una vez que se terminó de escribir el Nuevo Testamento con el Apocalipsis, ya no hubo necesidad de estos dones. Por eso, vean la sabiduría de Dios, ¿eh? Y cómo Dios compagina todo, ¿no? Lo planea todo. Los apóstoles transmitían los dones a través de imposición. Esos dones eran necesarios, entre tanto que no venía lo perfecto, o sea, la palabra de Dios. 1 Corintios 13, 8 al 10. Pero luego, cuando ya se termina de escribir lo perfecto, que es el Apocalipsis, ya terminando, sellando el Nuevo Testamento, y entonces muere Juan. Vean, el último apóstol, realizando el último libro para poder completar el conocimiento perfecto, ¿sí? Entonces, viene lo completo, lo perfecto, el conocimiento perfecto. El último apóstol es quien lo realiza. Luego muere el último apóstol. Por tanto, ya no es necesario ningún don, porque lo perfecto ya llegó. Y este último apóstol se encargó de hacerlo, ¿sí? Así que con ese apóstol mueren todos los dones. Así que ya no existe hoy en día ninguna manera de poder acreditar y de poder sustentar los supuestos dones, los supuestos milagros, las supuestas señales, los supuestos prodigios que se hacen hoy en día. Todo eso es charlatanería, ¿sí? Bueno, hasta aquí le vamos a parar. Vamos a seguir estudiando acerca. De hecho, fíjense, por tanto, ¿existen los poseídos demoníacos hoy? No. Cae bajo su propio peso, ¿sí? O sea, bajo esta misma argumentación termina esto. ¿Por qué no existen los endemoniados hoy? Porque no tienen propósito alguno, ¿sí? O sea, el propósito ya se cumplió. Es como decíamos
de poner ¿cómo se llama? La cimbra para poder hacer el techo, pero luego una vez que ya el techo secó, la cimbra, los polines ya no son necesarios, son quitados, no se quedan allí. Entonces, los endemoniados, al igual que el hablar en lenguas, al igual que las profecías, que todas estas cosas, es exactamente lo mismo, hermanos. Los dones de sanidades y todo esto es exactamente lo mismo, porque era el mismo propósito que tenían los endemoniados. Así que no pueden existir los endemoniados porque ya no existen los milagros. Ya no hay quien pueda echar fuera demonios. Así que, ¿qué sentido tendrían los endemoniados si ya su propósito se cumplió? Es tanto como dejar los polines puestos cuando el techo ya secó, ¿sí? Así también los demonios, los endemoniados, ya no son necesarios, ya no son parte del propósito de Dios. Ya lo cumplieron allá, así que está de más su existencia en este mundo, ¿sí? Así que no existen endemoniados. A pesar de lo que pueda decir X o Y, y como dijo Pablo, aunque un mismo ángel venga y diga que si hay un endemoniado, eso es otro evangelio.